Hola, soy Don Carlos, un hombre que ha trabajado duro toda su vida, y ahora me encuentro en una situación peculiar. He acumulado una fortuna de millones, pero me enfrento a un dilema. No quiero dejarle esta herencia a mi hijo. Él siempre ha vivido de manera despreocupada, sin valorar el esfuerzo que implica ganar dinero. Me pregunto si estoy tomando la decisión correcta al buscar otras formas de asegurar mi legado en lugar de simplemente pasarle el dinero. ¿Alguna vez han enfrentado una situación así? A medida que los días pasan, reflexiono sobre mi legado. Mi hijo, a pesar de sus defectos, es mi sangre, pero ¿es suficiente para confiarle una fortuna? Me he dado cuenta de que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las lecciones que dejamos. Así que decidí crear un plan. En lugar de una herencia directa, le dejaré una serie de desafíos que deberá superar. Solo entonces, si demuestra ser digno, accederá a la fortuna familiar. ¿Estoy haciendo lo correcto? Todo comenzó con una simple decisión. Lo contraté en una de mis empresas, pero en el puesto más bajo. Nada de oficinas ni privilegios. Y, por supuesto, nadie debía saber que era mi hijo. Los primeros días llegó con una actitud arrogante. Hacía lo mínimo necesario. Refunfuñaba cuando le daban instrucciones y trataba de imponerse ante sus compañeros, quienes, por supuesto, no le dieron ningún trato especial. Más de una vez lo escuché quejarse. ¿Qué hago aquí? Esto es una pérdida de tiempo. Una de las montacargas falló, y un compañero suyo, don Pedro, un hombre mayor que llevaba años en la empresa, se lastimó tratando de mover una carga pesada. Mi hijo fue quien corrió a ayudarlo, levantándolo y asegurándose de que estuviera bien hasta que llegaron los paramédicos. Esa experiencia lo golpeó de una manera que no esperaba. De repente, comenzó a notar el esfuerzo de las personas a su alrededor. Los conductores que hacían largas rutas para entregar mercancías, los operadores que trabajaban horas extra para cumplir los plazos, e incluso don Pedro, que, a pesar de su edad, nunca se quejaba y siempre llegaba puntual. Empezó a llegar temprano, a ofrecerse para hacer más trabajo del que le correspondía. Se disculpó con sus compañeros por su actitud inicial, e incluso me sorprendió cuando un día organizó una colecta para comprarle a don Pedro una silla ergonómica para el almacén. Era como si, por primera vez, entendiera el valor del trabajo y, más importante, el valor de las personas. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso. Dejé el sobre en su mesa, con el cheque y la tarjeta. Después de haber aprendido lo que significaba el esfuerzo y la humildad, quería ver si era capaz de transformar esas lecciones en algo más grande. Cuando lo vi leyendo el mensaje, ya no era el mismo joven arrogante de antes. Esta vez, tomó el cheque y lo guardó con cuidado. Sin decir nada, comenzó a buscar ideas y hablar con las personas que ahora respetaba, buscando su consejo. Sabía que no sería fácil, pero algo en él había cambiado. Y ese cambio, más que cualquier cantidad de dinero, era lo que yo realmente buscaba. Los días siguientes al sobre fueron un punto de inflexión. Mi hijo ya no era el joven despreocupado que alguna vez pensé que no valoraba nada. En lugar de gastar el dinero de inmediato, lo vi pasar horas planeando, escribiendo ideas en una libreta vieja que había encontrado en el almacén. Incluso preguntó a don Pedro y otros compañeros qué harían ellos si tuvieran ese dinero. Finalmente, me enteré de su plan por casualidad, cuando lo escuché hablando por teléfono en la sala. Rentó una pequeña bodega y comenzó a ofrecer servicios de almacenamiento temporal para pequeñas empresas locales que no podían costear grandes contratos con compañías más establecidas. Pero lo que más me impresionó no fue su idea, sino cómo la llevó a cabo. En lugar de contratar gente de inmediato, se arremangó y trabajó él mismo en la bodega. Aprendió a organizar el espacio, a etiquetar mercancías y a tratar con clientes. Incluso se las arregló para convencer a algunos de sus compañeros del almacén de que lo ayudaran en sus días libres a cambio de un porcentaje de las ganancias iniciales. No todo fue perfecto, claro, cometió errores. Subestimó el costo de los insumos, perdió un cliente porque no entregó a tiempo, y hubo días en los que parecía que iba a rendirse. Pero cada fracaso lo hizo aprender. Me sorprendió verlo seguir adelante, buscar soluciones y, sobre todo, mantener una actitud humilde. 6 meses después, cuando llegó el día de hacer cuentas, me sorprendí al ver cómo había utilizado los 50 pesos. No solo los había multiplicado, sino que también había logrado algo más valioso. Se ganó el respeto de sus colaboradores y aprendió lo que significa trabajar en equipo. Finalmente, me llamó al comedor una noche. Con un poco de nerviosismo, me mostró los resultados. Había duplicado la inversión y tenía una lista de clientes interesados en seguir trabajando con él. Creo que esto es solo el comienzo, me dijo, y por primera vez vi en sus ojos algo que nunca antes había visto. Confianza real en sí mismo. Pero aún no era el final. Había otro paso que debía tomar. Uno que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. Algo más personal, más profundo. Algo que determinaría si realmente estaba listo para lo que vendría después. El siguiente paso era el más importante, y también el más delicado. Todo lo que había aprendido hasta ahora sería puesto a prueba. Decidí entregarle otro sobre, pero esta vez no contenía dinero.
solo una carta, escrita a mano. Para crecer realmente debes enfrentar lo que has dejado atrás. Visita la casa de la abuela. Allí encontrarás algo que te pertenece. La casa de mi madre había estado abandonada desde su fallecimiento, años atrás. Para él, ese lugar representaba una mezcla de recuerdos felices y un fuerte vacío. Después de su muerte, evitó ir allí, como si enfrentarse a su ausencia fuera demasiado doloroso. Al principio pensé que ignoraría la carta, pero unos días después, lo vi cargando unas herramientas y saliendo temprano en su viejo auto. Lo seguí a distancia, y efectivamente, fue a la casa. Al principio, simplemente se quedó mirando desde afuera, como si no se atreviera a entrar. Finalmente, abrió la puerta y entró. Pasaron horas antes de que volviera a salir, pero cuando lo hizo, llevaba algo en las manos, un cuaderno viejo, lleno de dibujos y notas escritas por él cuando era niño. Dentro, había un sueño que siempre había tenido, y que había olvidado con los años. Quería ser arquitecto. Fue entonces cuando entendí lo que estaba ocurriendo. Por primera vez, se estaba reconectando con sus raíces, con las cosas que realmente importaban para él. Esa casa no solo era un lugar, era un recordatorio de las personas que lo habían formado, de los sacrificios que hicieron por él y de los sueños que alguna vez tuvo. Esa experiencia lo transformó aún más. Comenzó a hablarme con un respeto que nunca antes había mostrado. Agradeció a sus compañeros del almacén por las lecciones que le habían dado, y decidió invertir una parte de sus ganancias en un proyecto comunitario, restaurando una vieja cancha de fútbol para el barrio donde crecimos. Para mí, ese fue el momento en que supe que estaba listo. No solo para manejar un negocio o para ser responsable, sino para tomar su lugar en el mundo como alguien que comprende el valor del esfuerzo, las personas y los sueños. El desafío había terminado, pero para él, la vida apenas estaba comenzando.